A la orilla de un camino polvoriento, el sol de otoño bañaba con una luz mortecina los campos amarillentos de San Nicolás. Era 1962. La tierra crujía bajo los zapatos de Emilio Torres mientras descendía del ómnibus con su madre. Tenía 14 años, ojos despiertos, y la sensación de que algo se había quebrado apenas cruzaron la entrada del pueblo. Su madre, Helena, llevaba el rostro pálido, con la mirada clavada en el horizonte, como si quisiera evitar que los recuerdos le gritaran desde los árboles resecos. La casona apareció a lo lejos como una sombra inmóvil, enorme, grisácea, coronada por un tejado que parecía estar a punto de desplomarse, con postigos cerrados como párpados en un sueño largo y perturbador. Emilio tragó saliva. Aquella era la casa del abuelo Matías, un hombre del que apenas había oído hablar, excepto por un puñado de historias inconexas y una prohibición tajante. «Nunca me preguntes por esa casa», solía decirle su madre. Pero ahora estaban allí. Por carta, don Matías había pedido verlos con urgencia. No decía por qué, solo que era cuestión de vida o muerte. Helena dudó durante días, pero algo en aquellas líneas temblorosas la obligó a volver. Cuando cruzaron el portón de hierro forjado, un escalofrío recorrió la espalda de Emilio. Sintió que alguien los observaba desde alguna de las ventanas cerradas. Al entrar, el aire estaba cargado. Olía a madera vieja, humedad y algo más, algo que no supo nombrar. La casa crujía a cada paso, como si respondiera con sus propios suspiros. El vestíbulo era amplio, con paredes cubiertas de retratos antiguos y una escalera que se perdía en la penumbra del segundo piso. Apenas pusieron un pie dentro, Helena se detuvo en seco frente a una puerta al fondo del pasillo. Sus ojos se agrandaron, sus labios temblaron. Emilio la miró, confundido. Ella solo murmuró: «Esa puerta sigue ahí». Antes de que Emilio pudiera preguntar, la voz del abuelo lo sobresaltó desde lo alto de la escalera. «Helena, Emilio, qué gusto verlos», dijo con un tono seco, pero no del todo frío. Don Matías bajó con dificultad, apoyado en un bastón de madera tallada. Su rostro era arrugado como corteza antigua, con una mirada oscura, difícil de descifrar. Llevaba un abrigo grueso, pese al calor, y una cruz de hierro colgaba de su cuello. «Gracias por venir. Sé que no era fácil». Helena bajó la vista, y Emilio sintió cómo la tensión se alzaba como una ola invisible entre los tres. Mientras recorrían la casa, el abuelo señalaba con parsimonia los lugares que aún se mantenían iguales, desde que su hija se fue. Emilio no dijo mucho. Observaba, absorbía, escuchaba los crujidos, el rechinar de los marcos, el murmullo de los árboles golpeando los cristales. Durante la cena, que se llevó a cabo en un comedor donde el silencio parecía tener vida propia, Emilio hizo una pregunta inocente. «¿Quién vive en la habitación del fondo?» El tenedor de su abuelo se detuvo en el aire. Helena apretó la servilleta con fuerza. El anciano lo miró fijo y respondió sin elevar la voz: «Esa habitación está prohibida. Nadie entra ahí. Nunca». Emilio sintió que su estómago se encogía. La respuesta no era común. No había tono de advertencia simple, sino una gravedad que calaba hondo. Asintió sin entender. Esa noche, mientras se acostaba en el cuarto asignado, oyó pasos. Lentos, arrastrados por el pasillo. Se levantó, asomó la cabeza y no vio a nadie. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del fondo parecía vibrar, apenas perceptible, como si alguien al otro lado respirara con fuerza contenida. ¿Te está atrapando esta historia? Suscríbete ahora al canal para no perderte el próximo capítulo de este relato oscuro y fascinante. Aquí, cada detalle cuenta. Al volver a la cama, Emilio cerró los ojos, pero el silencio era tan denso que dolía. Al fondo de la casa, algo crujió, luego otro paso. O tal vez no era un paso, sino un roce. Mientras el sueño lo vencía, Emilio pensó en la expresión de su madre frente a aquella puerta. No era simple miedo, era algo más antiguo, algo que venía desde antes de que él naciera, algo que aún vivía entre esas paredes. Y supo, sin saber por qué,
que esa habitación lo llamaría. El amanecer se filtró entre las cortinas raídas del cuarto de Emilio, pero la sensación de inquietud no se desvaneció con la luz. Había dormido mal, agitado, despertando varias veces con la certeza de que alguien lo observaba desde el pasillo. Sin embargo, cada vez que se asomaba, el corredor permanecía en un silencio sepulcral. Al bajar para desayunar, encontró al abuelo sentado en el comedor, perfectamente erguido, leyendo un libro con la tapa desgastada. No parecía haber dormido en absoluto. Emilio notó que sus ojos, aunque apagados por la edad, seguían siendo penetrantes, como si pudieran ver más allá de las palabras. —¿Dormiste bien, muchacho? —preguntó don Matías sin levantar la vista. —Más o menos —respondió Emilio con cautela—. Escuché ruidos anoche. El abuelo cerró el libro con un movimiento lento. Esta casa es vieja. Se queja por dentro, como los huesos de un viejo. Acostúmbrate. Emilio asintió, pero algo en la forma en que lo dijo le pareció más una advertencia que una explicación. Durante el día, recorrieron juntos parte del terreno. Don Matías le mostró los árboles de nogal, el pozo de agua, las viejas herramientas de herrería que ya nadie usaba. Parecía querer compartir con él algo más que anécdotas. Lo observaba, lo evaluaba, como si midiera su temple. «Este lugar algún día será tuyo», dijo de repente sin mirar al muchacho. «¿Mío? Eres un Torres. Esta tierra, esta casa, te pertenece más de lo que imaginas». Emilio no supo qué responder. No se sentía parte de aquel mundo. No entendía el tono del abuelo, entre orgulloso y melancólico, como si supiera que el tiempo se le escapaba. A la hora del almuerzo, Elena evitó todo contacto visual. Se mantenía en silencio, comiendo lentamente, con la mirada fija en su plato. Solo reaccionó cuando el abuelo mencionó el nombre de su hermana menor. La cuchara de Elena cayó al suelo y se rompió el silencio con un estrépito seco. «No la nombres», dijo con voz cortante. Don Matías solo asintió, como si ya esperara esa reacción. No insistió. Más tarde, mientras exploraba el jardín, Emilio conoció a Gabriela. Era una chica de su edad, cabello oscuro recogido con un lazo y ojos curiosos que parecían saber más de lo que decía. Se presentó como vecina y recordó que jugaban juntos cuando eran pequeños, aunque Emilio no lo recordaba. —¿Sigues siendo tan miedoso como antes? —preguntó con una sonrisa traviesa. —No recuerdo haber sido miedoso. —¿Entonces entrarías a la habitación prohibida? Emilio se tensó. —¿Cómo sabes eso? Todos lo saben. Esa casa tiene secretos. Y tu abuelo también. Gabriela se despidió con una risa ligera, pero sus palabras quedaron clavadas en el pecho de Emilio como una astilla. Aquella noche volvió a escuchar pasos. Bajó lentamente del catre, salió al pasillo y se detuvo frente a la puerta del fondo. Estaba cerrada, como siempre. Pero algo parecía diferente. Un leve aroma metálico se filtraba por debajo, apenas perceptible, y la manija parecía más gastada que el día anterior. El sonido de un bastón golpeando el suelo lo hizo girar en seco. Don Matías estaba al final del pasillo, observándolo. «No debes acercarte», dijo sin alzar la voz. «Esa puerta no se abre, y si lo hace, no serás tú el que entre». «Será algo más que salga». Emilio sintió un frío recorrerle la nuca. «¿Qué hay ahí adentro?» «Lo que debe quedarse encerrado». El abuelo se acercó despacio, con paso firme pese a su bastón. Colocó una mano huesuda sobre el hombro del muchacho. «Tu madre lo sabe, pero el silencio es a veces la única forma de proteger a quienes amamos». Esa frase resonó en la mente de Emilio durante horas. ¿Protegerlos de qué? ¿Por qué su madre se comportaba como si llevara años arrastrando una culpa muda? ¿Qué significaba que la casa era suya? ¿Por qué Gabriela hablaba como si ya supiera todo? La noche cayó, y con ella el canto de los grillos fue opacado por un zumbido sordo, como un lamento lejano. Emilio cerró la puerta de su habitación con llave por primera vez. Pero algo le decía que la cerradura no detendría lo que se movía en el interior de esa casa. La puerta del fondo
se convirtió en una presencia constante. No hablaba, no se movía, pero parecía respirar. Cada vez que Emilio pasaba cerca, sentía una presión en el pecho, como si el aire cambiara, como si algo lo observara desde el otro lado. Era una hoja robusta de roble oscuro, con dos cerraduras oxidadas, una en la manija y otra más arriba, casi a la altura del rostro. Ninguna llave colgaba en el llavero del abuelo. Emilio comenzó a notar detalles que antes se le escapaban. Las marcas en el suelo de madera justo frente a la puerta parecían más profundas que en otros lugares. Como si alguien o algo hubiese estado empujando desde dentro durante mucho tiempo. Una grieta ascendía desde la base del marco hasta perderse en el techo. Algunas noches juraba ver la manija moverse apenas, como si temblara. Una mañana, mientras desayunaban, Emilio se atrevió a preguntar: ¿Y esa habitación siempre estuvo cerrada? El abuelo lo miró con seriedad, pero su voz fue pausada. Desde antes de que tú nacieras, desde antes de que tu madre pudiera hablar. Elena, que había estado en silencio, dejó la taza a medio camino y se levantó de golpe. Salió del comedor sin decir una palabra, dejando a padre e hijo en un silencio tenso. Don Matías no hizo ademán de detenerla. Solo suspiró. Hay puertas que, si se abren, no se pueden volver a cerrar, dijo, y volvió a su sopa. Aquella noche, Emilio no pudo dormir. La casa crujía, como siempre, pero los sonidos eran distintos, más densos, más arrastrados, como si algo se moviera entre las paredes. Se levantó descalzo y caminó en silencio hasta el pasillo. Allí estaba la puerta, envuelta en penumbra. Avanzó despacio, con el corazón latiendo en los oídos. Se detuvo frente a ella. El pomo estaba frío, más frío que el metal del candelabro que colgaba cerca. Colocó la mano sobre él dudando. Entonces, un golpe seco sonó del otro lado. No fue un viento, ni un crujido. Fue un golpe, como un puño contra la madera. Retrocedió de un salto y corrió a su habitación, cerrándola tras de sí con un pánico nuevo. No era su imaginación. Alguien, o algo, estaba allí dentro. A la mañana siguiente, encontró a su madre en la cocina con el rostro pálido y las manos temblorosas mientras preparaba café. No dijo nada. Emilio tampoco. Pero ambos sabían que esa noche había pasado algo. El silencio entre ellos era ahora una confirmación, no una omisión. Esa tarde decidió contarle a Gabriela lo que había oído. Golpes, como si alguien quisiera salir, dijo, con la voz baja. Gabriela lo miró con una mezcla de miedo y fascinación. Mi abuela decía que esa habitación fue sellada por una razón, que adentro quedó algo que no era de este mundo, algo que no debería despertar jamás. ¿Qué cosa? Nunca quiso decirme. Solo repetía que los Torres siempre han jugado con cosas que no entienden, que tu familia guarda secretos más antiguos que esta casa. Emilio se quedó callado. No quería creer en fantasmas ni en historias de pueblo, pero las noches hablaban por sí solas, y lo que estaba pasando no era normal. Cuando regresó, su madre lo esperaba en el salón, sentada en un sillón tapizado con flores marchitas. Tenía entre las manos un rosario y los ojos hundidos. ¿Te acercaste a la puerta? Emilio dudó, pero asintió. Elena se pasó las manos por el rostro agotada. Yo lo hice una vez, tenía 10 años. Escuché una risa, pensé que era mi hermana, pero ella ya no estaba. ¿Qué viste? Elena lo miró y durante un segundo, la mujer temerosa desapareció. En su lugar, había una niña atrapada en el cuerpo de una adulta, con una herida que jamás cicatrizó. Vi mi reflejo, pero no era yo. Era algo con mi cara, pero sin alma. Emilio no supo qué responder. Esa noche, al intentar dormir, la puerta pareció más viva que nunca. Desde su cuarto, con la luz apagada, distinguió una sombra moverse lentamente por debajo del marco de la puerta prohibida. Y en ese instante, lo supo. La puerta no solo ocultaba algo, lo contenía. El día siguiente amaneció con una lluvia fina que parecía limpiar el aire, pero no los pensamientos de Emilio.
Los ruidos de la noche anterior seguían dando vueltas en su cabeza, y la confesión de su madre no hacía más que aumentar su ansiedad. Decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en esa casa sin entender qué era lo que lo acechaba desde el otro lado de la puerta prohibida. Explorando la biblioteca del abuelo, notó un estante bajo cubierto por una tela vieja. La retiró y descubrió una hilera de libros empolvados, la mayoría de ellos religiosos o escritos en idiomas que no comprendía. Empujó uno y el sonido hueco detrás del estante lo alertó. Golpeó con los nudillos y sonó como madera hueca. Metió la mano por un costado y sintió algo, una tabla suelta. La retiró con cuidado. Detrás de ella, un compartimento secreto reveló una caja de madera negra sin cerradura. Dentro, reposaba un cuaderno encuadernado en cuero, con bordes desgastados por el tiempo. En la primera página, una inscripción en tinta casi borrada. A los herederos de la sangre, Matías I, 1890. El corazón de Emilio latía con fuerza. No entendía qué era ese libro, pero sentía que estaba a punto de entrar en un mundo que no debía conocer. Abrió las páginas con cuidado. Estaban escritas a mano, en una caligrafía firme, y muchas partes estaban tachadas o deterioradas por la humedad. Aún así, logró leer fragmentos. El huésped fue traído del norte, como fue escrito. El pacto exige preservación, y en nuestra línea está el canal. Solo los de sangre pura soportan el paso. Los niños lloran, dicen que ven sombras que los llaman, pero es necesario. Solo el linaje sabrá contener al huésped. La habitación ha sido sellada. Emilio sintió un escalofrío. ¿Qué era ese huésped? ¿Qué significaba el paso? Las frases eran ambiguas, pero cargadas de una amenaza latente. El diario continuaba mencionando rituales, símbolos grabados en piedra, y un círculo marcado como la salvaguarda. Necesitaba ayuda para entender mejor esos escritos. Fue en busca de Gabriela, quien lo esperaba en el cercado que dividía ambas propiedades. ¿Te parece normal que mi bisabuelo hablara de un huésped traído en un ritual? Gabriela frunció el ceño. ¿Un huésped? ¿Como un espíritu? O algo peor, mira esto. Le mostró algunas páginas. Gabriela las leyó en silencio, concentrada. Aquí habla en latín. Dice algo como: la carne debe contener el espíritu para preservar la puerta. ¿La puerta? Emilio tragó en seco. Gabriela asintió. Y menciona símbolos. ¿Has visto alguno en la casa? No, pero quizás en el sótano. Vi una trampilla bajo la alfombra de la cocina. Gabriela lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Estás pensando en bajar? Tengo que saber qué esconden. Esto no es solo una historia de fantasmas. Hay algo que mi familia ha hecho por generaciones. Gabriela cerró el cuaderno y se lo devolvió. Ten cuidado. Los secretos no siempre quieren ser descubiertos. De regreso a casa, Emilio escondió el diario bajo el colchón. Esa noche, durante la cena, el abuelo pareció observarlo más de lo habitual, como si supiera que había cruzado un límite. ¿Has estado en la biblioteca hoy?, preguntó de pronto. Sí. Vi unos libros viejos. El anciano asintió lentamente. Algunas lecturas no son para todos. Hay palabras que despiertan cosas dormidas. Emilio no respondió. Se sintió desnudo bajo la mirada de su abuelo, como si el hombre supiera exactamente hasta dónde había llegado. Después de la cena, subió a su cuarto y sacó el diario una vez más. Lo hojeó con cautela, deteniéndose en una frase escrita al margen, apenas visible. El huésped no olvida, solo espera. Y entonces un golpe seco sonó abajo. Un ruido sordo, pesado, como si algo se hubiese caído o se hubiera soltado. Emilio se quedó inmóvil. Supo sin lugar a dudas que el diario no solo contenía el pasado de su familia, estaba a punto de escribir su futuro. Los días siguientes transcurrieron con una inquietud creciente. Emilio ya no podía mirar a su abuelo sin preguntarse qué sabía realmente. Las páginas del diario seguían revelando fragmentos inquietantes, pero el rompecabezas era demasiado grande. Fue Gabriela quien propuso buscar respuestas fuera de la casa.
Hay alguien que podría ayudarte, dijo ella en voz baja mientras caminaban por el borde del campo. El padre Emanuel. Es el único que ha estado aquí más tiempo que tu abuelo y sabe cosas que los otros prefieren callar. Lo encontraron en la iglesia del pueblo, limpiando los bancos mientras murmuraba oraciones en latín. Tenía la mirada gastada y las manos resecas como madera vieja. Al ver a Emilio, se detuvo. «Tú eres un Torres». Emilio asintió. El sacerdote dejó el trapo sobre el altar y se sentó en silencio por un momento. «Tu abuelo y yo fuimos amigos, hace mucho tiempo, pero luego cambió». Empezó a leer cosas, a hablar de preservar el linaje, de mantener sellado el portal del espíritu. Emilio sintió un escalofrío. ¿El huésped? El padre Emanuel levantó la vista, sorprendido. ¿Dónde oíste ese nombre? En un diario. De mi bisabuelo. El sacerdote se puso de pie y caminó hasta una pequeña sala contigua. Volvió con un libro grueso, encuadernado en cuero oscuro. Lo abrió en una página marcada con un lazo rojo. Aquí, esto es lo que él citaba. Un texto apócrifo del siglo XVIII, traído desde Europa. Habla de una entidad sin cuerpo, sin tiempo, que busca encarnarse a través de una línea de sangre específica. La familia elegida debía ofrecer un recipiente cada generación. Recipiente. Un niño. Siempre un niño. Uno puro, sin pecado, sin cicatrices. Tu bisabuelo creía que era parte de una cadena sagrada, pero lo que trajo era otra cosa. Emilio se sentó, abrumado. El padre Emanuel continuó. En 1915 hubo una tragedia. 3 niños de la familia Torres desaparecieron sin explicación. Tu abuelo fue el único sobreviviente. Era apenas un adolescente como tú. ¿Qué pasó con los otros? Nadie lo sabe. Los cuerpos nunca aparecieron. Solo quedó la habitación cerrada, y desde entonces nadie más entró. Gabriela, que había estado en silencio, preguntó, «¿Qué hay dentro?» El sacerdote cerró el libro con un suspiro. «Algo que no duerme, algo que aún espera. Y tu abuelo, por alguna razón, ha mantenido el pacto». De regreso a casa, Emilio caminaba en silencio. La historia del padre Emanuel se mezclaba con las palabras del diario y con los recuerdos velados de su madre. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, una forma que dolía. Esa noche, al llegar, encontró al abuelo sentado frente a la chimenea, con los ojos fijos en el fuego. No dijo nada cuando Emilio entró, solo murmuró, «Yo no pedí esta carga, me fue impuesta». Emilio se quedó quieto. No podía evitar la pregunta. ¿Qué pasó en 1915? Don Matías tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Escogieron a mi hermano menor. Él tenía 6 años, y yo lo llevé hasta la habitación. ¿Tú lo entregaste?» El abuelo asintió, con los ojos enrojecidos por una culpa que el tiempo no había borrado. «Creí que era necesario, que salvaría a los demás». Pero nunca volvió. Y desde entonces nadie más ha sido tomado. Emilio quiso gritar, huir, romper todo, pero solo pudo decir, «¿Y ahora qué quieres de mí?» El abuelo lo miró por primera vez esa noche. Su voz fue firme. «Nada, pero la casa sí». Elena, que escuchaba desde la escalera, soltó un sollozo. Bajó temblando, con el rostro desencajado. «Basta. No repetirás esto otra vez. No con mi hijo». «No estoy haciendo nada», dijo el abuelo, «pero el huésped está despertando, y cuando despierte, elegirá». El silencio cayó como una losa sobre la sala. Emilio miró a su madre, luego al abuelo, luego a las sombras que danzaban por las paredes. Algo estaba llegando, algo viejo, algo que no aceptaba el olvido, y por primera vez sintió que el tiempo jugaba en su contra. La cocina estaba silenciosa, demasiado. Emilio desayunaba solo. Su madre no había bajado, y el abuelo había salido temprano, sin decir a dónde. La tormenta de la noche anterior había dejado el ambiente cargado, y las gotas que aún caían golpeaban el techo con un ritmo irregular,
como si alguien tocara desde arriba. Mientras buscaba pan en la alacena, tropezó con una alfombra vieja en el suelo. Estaba arrugada en un extremo, y al intentar enderezarla, notó que cubría algo. Tiró de ella revelando una trampilla de madera oculta, con un viejo candado oxidado. El corazón de Emilio se aceleró. ¿Por qué nadie le había mencionado un sótano? Corrió a buscar el manojo de llaves del abuelo. Tras probar varias, una finalmente encajó. El candado se abrió con un chirrido sordo. Levantó la trampilla con esfuerzo. Un olor denso, a humedad antigua y metal oxidado, subió desde la oscuridad. Con una linterna en mano, descendió los escalones de piedra. El aire era frío, espeso. El sótano era más grande de lo que esperaba. No era un simple almacén. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, círculos entrelazados, cruces invertidas y signos que no reconocía. En el centro, jaulas oxidadas, vacías pero aún cerradas. Se acercó y notó que algunas tenían marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado rasgar el metal desde adentro. También había manchas oscuras en el suelo de tierra. No quiso confirmar si era sangre. En una de las esquinas había una mesa con velas derretidas y restos de lo que parecían ofrendas antiguas. Monedas, figuras de madera, una muñeca rota. Y sobre todo, una inscripción tallada en piedra. El recipiente es la puerta. La frase le heló la sangre. El diario mencionaba algo similar. Cuando estaba por irse, algo se movió en la oscuridad. No un sonido fuerte, apenas un roce. Emilio giró la linterna rápidamente, pero no vio nada. Aún así, su cuerpo lo supo. No estaba solo. El aire se volvió más denso, como si alguien respirara muy cerca. Retrocedió sin mirar atrás y subió las escaleras de golpe. Cerró la trampilla con fuerza y volvió a poner el candado. Horas después le contó todo a Gabriela. Ella lo escuchó con los ojos muy abiertos. ¿Símbolos? ¿Jaulas? ¿Y la inscripción? El recipiente es la puerta. ¿Qué significa? Gabriela pensó unos segundos. Tal vez no hablan de una puerta física, sino de un cuerpo. El recipiente sería una persona, alguien que contiene al huésped. Emilio tragó saliva. ¿Mi bisabuelo? ¿Mi abuelo? ¿O alguien más? Tal vez el huésped necesita un nuevo recipiente. Tal vez esa habitación solo está cerrada porque... Ya no sirve. El silencio cayó entre ellos. El viento soplaba entre los árboles, pero no traía alivio. «Tienes que salir de esa casa», dijo Gabriela de pronto. «Hay algo abajo, y si te está buscando, no te va a dejar». Emilio negó con la cabeza. «Mi madre no se va a ir. Está atrapada en el pasado, y yo... tengo que entender todo antes de decidir». Esa noche no hubo cena. Elena se encerró en su cuarto. El abuelo no volvió hasta bien entrada la madrugada. Emilio fingió dormir, pero lo escuchó caminar con dificultad, arrastrando el bastón, respirando con esfuerzo. Y un detalle nuevo lo hizo contener la respiración, el sonido de un objeto arrastrado, algo pesado, algo de metal. Esperó en silencio contando los segundos, y entonces desde el sótano un susurro, lejano pero claro. Emilio. Su nombre, pronunciado con una voz gutural apenas humana. Se sentó en la cama paralizado. El sonido no volvió, pero en su pecho algo se encendió, una certeza terrible. Ya no era él quien buscaba respuestas. Ahora las respuestas lo estaban buscando a él. Las noches ya no ofrecían descanso. Emilio apenas podía cerrar los ojos sin sentir que algo se movía en la oscuridad. El susurro que lo había llamado desde el sótano seguía resonando en su mente como un eco persistente, y por más que intentaba convencerse de que había sido un sueño, sabía que no lo era. Esa noche, mientras la casa dormía, volvió a oírlo. Emilio. Pero esta vez no venía del sótano, venía desde dentro de la pared, justo detrás de su cama. Se levantó con el corazón acelerado, apoyó el oído contra la madera y escuchó. Al principio nada, solo su respiración, y luego un sollozo. Era un llanto leve, infantil,
Un niño llorando del otro lado del muro. Retrocedió asustado. No podía ser. La habitación contigua estaba vacía. La voz volvió apenas un hilo. «Ayúdame». Emilio salió del cuarto. Recorrió el pasillo con pasos lentos, conteniendo el aliento. Se detuvo frente a la puerta del fondo. Estaba cerrada, como siempre, pero esta vez el pomo vibraba, leve, casi imperceptible, como si algo lo presionara desde adentro. Se acercó y el llanto cesó. «Estoy aquí», susurró la voz desde dentro. Emilio retrocedió, temblando. Sintió que las paredes latían como si toda la casa respirara con él. Corrió de regreso a su cuarto y empujó la cómoda frente a la puerta. A la mañana siguiente, sus ojos estaban hinchados de no dormir. Su madre apenas lo miró al desayunar, pero notó su expresión. «¿Escuchaste algo otra vez?» Emilio asintió. Elena cerró los ojos con dolor. «No le respondas. Nunca le respondas». «¿Quién es?» Ella dudó. Luego, con un hilo de voz. «No lo sé, pero sé que imita, copia voces, recuerdos, usa lo que más amas para que le abras la puerta». «¿Y tú lo escuchabas de niña?» Elena asintió sin levantar la vista. «Me llamaba con la voz de mi madre. Me pedía que entrara. Casi lo hice, pero mi hermana sí entró». La confesión cayó como un cuchillo. Emilio no sabía que tenía una tía. Elena lo miró por primera vez. Su nombre era Clara. Era apenas un año mayor que yo. Después de esa noche, nadie volvió a verla. Esa tarde fue en busca de Gabriela, desesperado por comprender. Me llamó desde la pared, con voz de niño. Dijo que lo ayudara. Gabriela se quedó en silencio, seria. Luego sacó un libro viejo de su mochila. Era un compendio de leyendas locales, heredado de su abuela. Aquí se habla de eso, de el doble, una entidad que copia el alma del que escucha, que susurra para entrar. ¿Y si uno responde? Pierde el alma, y el cuerpo queda disponible. Se convierte en puerta. Emilio sintió una punzada en el pecho. Todo encajaba con lo que había leído en el diario, con lo que vio en el sótano, con lo que su madre había callado. Esa noche decidió no dormir. Se sentó junto a la puerta del cuarto, con una vela encendida y el diario en las manos. Horas pasaron. El silencio era espeso, hasta que volvió a escucharlo. «Emilio». La voz era suya, exactamente igual. Se paralizó. «Sé quién eres», continuó la voz. «Puedo sentir lo que sientes». El chico apretó los dientes. No respondería. No debía. «Tienes miedo, igual que tu madre. Igual que todos los que se fueron». La vela parpadeó. El aire se volvió más frío. La voz se acercaba, sin cambiar de tono. «Déjame entrar. No te haré daño. Solo quiero estar contigo». Emilio cerró el diario y comenzó a rezar en silencio, con los ojos fijos en la llama. No hablaría, no se movería, no caería. Y entonces, con un último susurro, la voz cambió. Ya no era la suya, era la de una niña. «Ayúdame, Emi. Soy Clara». La vela se apagó de golpe. Emilio quedó a oscuras, rodeado de un silencio que dolía, y comprendió, con un terror absoluto, que el huésped conocía cada rincón de su sangre. El día siguiente llegó con un cielo encapotado, como si el sol también temiera mirar esa casa. Emilio, pálido y agotado, decidió explorar el ala norte del segundo piso, un sector que rara vez era mencionado. Su abuelo nunca le habló de esa parte, y su madre evitaba siquiera pasar por allí. Mientras caminaba por el corredor cubierto de polvo, una puerta entreabierta llamó su atención. Al empujarla, entró en una habitación cubierta por sábanas viejas. El aire estaba enrarecido, y el olor a encierro era penetrante. En la pared central colgaba un cuadro, un retrato antiguo, enmarcado en madera tallada. Era un niño, de rostro pálido, expresión vacía y ojos intensamente oscuros. Emilio sintió un nudo en el estómago. Se parecía a él, mucho, demasiado. Se acercó, desconfiado.
En la parte trasera del lienzo, escrito a mano, leyó una frase en tinta ya desvanecida. «Para cuando despierte». Retrocedió de inmediato. La atmósfera del cuarto era opresiva. Sentía que el niño del retrato lo observaba, que sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Corrió escaleras abajo con el cuadro en brazos y lo mostró a Elena. «¿Quién es? ¿Por qué se parece a mí?» Elena lo miró y su rostro se transformó. El color desapareció de sus mejillas. Ese es Tomás. ¿Quién era?» «Tu tío, hijo de Matías, murió cuando era niño. Al menos, eso me dijeron». «¿Y por qué hay un cuadro suyo con esa frase?» Elena no respondió. Solo se sentó con las manos temblorosas murmurando para sí. «No puede ser. No puede ser él». Emilio se alejó. Fue a buscar a Gabriela con el retrato envuelto. Le contó todo. «Ese niño es igual a mí. ¿Puede ser coincidencia?» Gabriela sacó el diario que él le había dejado. Lo hojeó hasta encontrar un pasaje subrayado. «Aquí, tu bisabuelo habla de un experimento fallido. Menciona un doble, una copia incompleta creada a través de un ritual. Dice que el recipiente se desvió, el espejo no lo retuvo. Crearon una copia de alguien, o intentaron transferir algo, pero no resultó como esperaban». Emilio sintió una punzada de vértigo. «¿Y si yo no soy el primero? ¿Y si este niño fue la primera puerta?» Gabriela cerró el diario lentamente. «Quizás no es casualidad que te parezcas tanto. Tal vez no es solo parecido. Tal vez hay algo en ti que pertenece a él». Emilio se levantó bruscamente. No quería escuchar más. El eco de las palabras de Gabriela retumbaba en su mente. ¿Y si su vida entera era una mentira construida sobre rituales y pactos antiguos? Esa noche, antes de dormir, se miró en el espejo de su habitación. Lo hizo por largo tiempo. Algo en su reflejo no le gustaba. No era su rostro ni sus gestos, era la mirada. Por un instante, solo un parpadeo, juró que su reflejo había tardado en moverse, como si lo imitara, como si lo copiara con retraso. Retrocedió de golpe. Volvió a mirar. Todo estaba normal, pero el miedo seguía ahí. Se acostó sin apagar la luz. El sueño llegó a trompicones, y en medio de la oscuridad soñó. Soñó con una habitación blanca. En el centro, el niño del retrato, inmóvil. Lo miraba con los mismos ojos vacíos. Alrededor, figuras encapuchadas murmuraban en un idioma sin forma. El niño alzó la mano y señaló a Emilio. «Ya fuiste marcado», dijo con voz hueca. «No puedes escapar de lo que llevas dentro». Emilio se despertó empapado en sudor. Su pecho ardía. Se miró bajo la camiseta y encontró una marca tenue, como una quemadura, justo sobre el corazón. No recordaba haberla tenido antes. No sabía qué significaba, pero supo con una certeza implacable que el huésped se estaba acercando. Gabriela se quedó a dormir esa noche en la casa, a pedido de Emilio. Había algo en el aire que no podían explicar, una presión constante, como si las paredes mismas respiraran un aliento antiguo. Elena no lo aprobó, pero tampoco se opuso. Solo advirtió: «No se acerquen al fondo. Pase lo que pase, no abran esa puerta». Gabriela durmió en una habitación contigua a la de Emilio. Habían dejado una lámpara encendida en el pasillo, como un ancla a la cordura. Pero cuando todo se volvió silencio, cuando la casa cayó en su respiración más lenta, algo cambió. Gabriela abrió los ojos de golpe. No sabía qué la había despertado, pero sintió frío, como si una ventana estuviera abierta. Se sentó y escuchó. Nada. El viento afuera era suave. Entonces notó un detalle. La puerta del armario estaba entreabierta. Ella recordaba haberla cerrado antes de dormir. Se levantó con cautela, se acercó lentamente, alargó la mano y, justo antes de tocarla, algo se movió adentro. Un destello. Dos ojos rojos intensos, flotando en la oscuridad. Gabriela gritó. Emilio llegó corriendo, pálido, con el corazón en la garganta. La encontró encogida contra la pared, temblando.
Había algo en el armario. Me miraba. Emilio abrió las puertas de par en par. No había nada. Te juro que lo vi. 2 ojos rojos, como brasas encendidas. Emilio no dudó de ella. Ya nada le parecía imposible. Ambos bajaron al comedor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. En ese instante un sonido los paralizó. Un chirrido lento, largo, seco. La puerta del fondo se estaba abriendo. Corrieron al pasillo. La hoja de roble estaba entreabierta. No mucho, apenas unos centímetros, pero suficiente para dejar escapar un aire frío y un aroma metálico, fuerte y nauseabundo. Elena bajó corriendo. Al ver la puerta cayó de rodillas cubriéndose la boca. No, no puede estar abierta. Gabriela se acercó con cautela. ¿Quién la abrió? Nadie, murmuró Elena. Nadie tiene la llave. Emilio sintió una presión en el pecho. Se acercó lentamente. Miró por la rendija. Todo estaba oscuro adentro, pero sintió una presencia, como si alguien lo mirara de vuelta con más intensidad que nunca. Esa noche nadie volvió a dormir. A la mañana siguiente el abuelo reapareció. Su rostro estaba más envejecido, la piel manchada, los ojos hundidos. Al ver la puerta, se detuvo en seco. ¿Qué hicieron? Estaba así cuando bajamos, exclamó Emilio. Nadie la tocó. Don Matías se acercó y cerró la puerta con ambas manos. Luego colocó un viejo crucifijo sobre el pomo. Esto no debería estar pasando. No todavía. Emilio lo encaró. ¿Qué hay ahí dentro? El abuelo respiró hondo. No podía seguir evitando la verdad. Es un umbral, un lugar donde el tiempo se detuvo. El huésped espera ahí, y solo puede salir si alguien le abre desde este lado. Gabriela intervino. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué se abrió sola? Don Matías bajó la mirada. Porque se está debilitando. El sello. Y quizás porque alguien ha sido elegido. Elena se levantó de golpe, desesperada. No, no otra vez. No lo permitiré. El abuelo la miró con tristeza. No depende de nosotros. Nunca dependió. Esa noche, Emilio no quiso quedarse solo. Se encerró en la habitación con Gabriela, el diario, el retrato de Tomás y una vela. Había algo en la oscuridad que ya no los espiaba. Los llamaba. Mientras intentaban dormir, Gabriela susurró. ¿Y si no es el huésped el que elige? ¿Y si somos nosotros los que, sin querer, lo dejamos entrar? Emilio no respondió. No podía, porque en el fondo de su mente algo había comenzado a hablarle. No con palabras, con imágenes, sensaciones, recuerdos que no eran suyos, y lo más aterrador de todo era que no le parecían ajenos. La mañana llegó gris, arrastrada por un viento áspero que golpeaba los cristales con insistencia. Emilio no había dormido. Los ojos abiertos en la penumbra, el diario sobre el pecho, las palabras girando en su cabeza como un enjambre. El recipiente, el huésped, el espejo. En algún punto entre la vigilia y el delirio, supo que tenía que bajar al sótano. No podía esperar más. Gabriela quiso acompañarlo, pero él insistió en ir solo. Algo le decía que, para entender, debía enfrentar lo que sus antepasados ocultaron. Abrió la trampilla con manos temblorosas. El aire le golpeó el rostro como un susurro de tumba. Bajó los escalones con la linterna encendida. Esta vez no buscaba evitar el miedo. Buscaba mirarlo de frente. Al llegar al fondo, el frío lo envolvió. Caminó hasta la mesa de las ofrendas. Allí, entre las velas derretidas y los símbolos grabados, había algo nuevo, una caja de hierro. No recordaba haberla visto antes. La abrió con esfuerzo. Dentro, huesos pequeños, humanos, y junto a ellos, un colgante con el nombre grabado Clara Torres. Emilio retrocedió como si lo hubieran golpeado. Su estómago se contrajo. El aire se volvió irrespirable. La puerta se cerró de golpe tras él. Gritó, pero nadie respondió. Golpeó con fuerza, sin resultado. La linterna parpadeó, y entonces, desde el rincón más oscuro, surgió una figura, flaca, encorvada, sin rostro visible, envuelta en sombras. «Emilio», susurró. El joven tembló.
No podía moverse. Tú eres el siguiente, el recipiente perfecto. Emilio cayó al suelo. La figura se desvaneció como humo. Cuando logró ponerse de pie, la trampilla volvió a abrirse sola. Corrió escaleras arriba y encontró a Gabriela y Elena en la cocina, llorando. La puerta del fondo estaba completamente abierta. «¿Qué pasó?», gritó. «Tu abuelo», sollozó Elena, «está abajo». Quiso detenerlo. No volvió a salir. Gabriela tomó su mano. «Hay algo que debes ver». Lo llevó a su casa, al cuarto de su abuela ya fallecida. Allí, entre los recuerdos, encontró un baúl lleno de papeles. En uno de ellos un mapa de la casa original, con notas escritas a mano. «Aquí», señaló Gabriela. «Mira lo que dice». En una esquina del plano, junto a la habitación prohibida, una anotación en tinta roja. «Lugar del sello, fallido, intento incompleto, se necesita sangre joven». Emilio sintió que todo se encajaba. Su madre lo había dicho. Su abuelo lo había insinuado. El diario lo confirmaba. Él era el siguiente. Regresaron a la casa con el corazón en la garganta. La puerta seguía abierta. Un viento frío salía de la habitación, como si respirara. Entraron. Dentro no había muebles. Solo un círculo grabado en el suelo con símbolos que ardían débilmente. En el centro, un espejo negro cubierto de polvo. Pero su reflejo no mostraba la habitación. Mostraba otra, mostraba el pasado. Emilio vio a su abuelo joven, a su madre niña, a Clara, y luego algo más. Algo que emergía desde el círculo. Una sombra alargada, sin forma, que se deslizaba hacia el cuerpo del pequeño Tomás. El reflejo cambió. Mostró a Emilio, durmiendo, solo, vulnerable. «Es un portal», susurró Gabriela. Emilio se acercó al espejo. Una voz emergió desde el vidrio, suave, familiar. «Ya estamos unidos, solo falta tu decisión». Emilio retrocedió. «No, no soy tu recipiente». La sombra dentro del espejo vibró. El aire se volvió denso. El cristal comenzó a agrietarse. Gabriela gritó: «Debemos sellarlo. El diario habla del círculo. Debemos cerrarlo desde dentro». Pero Emilio ya sabía. Esa no era una puerta que se cerraba con palabras. Era una puerta de sangre. El espejo negro vibraba, cada vez más. Las grietas se extendían como raíces hambrientas, y la sombra que habitaba en su interior comenzaba a tomar forma. Emilio sentía que cada parte de su cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por una fuerza extraña que parecía nacer dentro de él. Una energía antigua, como si algo tratara de despertar desde su pecho. Gabriela sostenía el diario con manos temblorosas, leyendo en voz alta las palabras subrayadas en tinta marrón. El círculo de sellado solo se completa con el enfrentamiento. El recipiente debe mirar al huésped y negarlo. Emilio se acercó al espejo. Su reflejo estaba allí, pero no era él. Era más alto, más rígido, con ojos sin luz, una versión vacía de sí mismo, una carcasa con su rostro. «Yo fui el primero», dijo la figura dentro del espejo. «Fui creado para contener, pero fallaron, me encerraron, me olvidaron, y ahora tú serás completo». Emilio sintió un golpe interno. La marca sobre su pecho ardía como fuego vivo. La habitación giraba. Las paredes vibraban con un eco de voces que no reconocía, pero que hablaban su nombre. «No tienes opción», continuó el reflejo. «Ya me dejaste entrar, ya somos uno». Gabriela gritó desde atrás. «No lo escuches, eres más fuerte. Tú eliges». El espejo brilló con un destello rojo. Emilio dio un paso adelante y por un momento tocó el cristal. Fue como meter la mano en agua helada. La otra versión de sí mismo le ofreció la mano. «Déjame ser tú. Descansa. Yo me encargaré de todo». Emilio tragó saliva. El miedo estaba ahí, pero también algo más. Ira, dolor, la memoria de Clara, de su abuelo, de su madre, de todos los que habían callado. No quería descansar, quería terminar con todo. «No», dijo con voz firme.
tú no eres yo. El reflejo se deformó. Gritó. Un alarido agudo, como 1000 voces superpuestas. La habitación se sacudió. El suelo tembló. Emilio cayó de rodillas, con las manos sobre el pecho. La marca brillaba con una luz oscura, como si algo desde dentro quisiera salir. Gabriela corrió a su lado, lo abrazó con fuerza. «Recuerda quién eres», susurró. «No eres una puerta, no eres un recipiente, eres Emilio». Él cerró los ojos, visualizó a su madre cantándole de niño. Recordó los paseos con su padre, el primer dibujo que hizo el día que conoció a Gabriela. Cosas pequeñas, cotidianas, humanas. Y fue entonces cuando sintió que algo cedía. La sombra dentro de él gritó. La marca ardió por última vez, y luego se apagó. El espejo estalló en 1000 fragmentos. El círculo en el suelo brilló por un instante, y luego se desvaneció como ceniza en el viento. El silencio cayó, un silencio absoluto, denso, liberador. Emilio y Gabriela se quedaron en el suelo, jadeando, sin entender del todo lo que había pasado, pero sabían que algo había cambiado. Don Matías apareció en la entrada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una paz que nunca antes habían mostrado. «Lo lograste», dijo, con la voz apenas audible. «Cerraste el ciclo». Emilio lo miró, por primera vez, sin temor. «¿Terminó?» El abuelo asintió lentamente. «El huésped ha sido negado, no encontrará otro reflejo». Se tambaleó y cayó de rodillas. Emilio corrió a sostenerlo, pero supo al tocarlo que ya era tarde. Don Matías sonrió con la mirada perdida. «Ahora, ¿puedo ver a Clara otra vez?» Sus ojos se cerraron. Murió en paz. Gabriela tomó la mano de Emilio. «Ya no estás solo». Y él lo supo. No era un recipiente. Era el último guardián. Emilio no se movió durante largos minutos. El cuerpo del abuelo yacía inerte entre sus brazos, y el peso de todo lo vivido parecía aplastarlo con una fuerza invisible. Gabriela, de pie a su lado, lo miraba en silencio, sin necesidad de palabras. Sabía que algo se había roto dentro de él, pero también algo se había sellado. Cuando se levantaron, la habitación ya no tenía la misma energía. El aire era más liviano, menos denso. Los símbolos del suelo habían desaparecido por completo, como si nunca hubiesen estado. El retrato de Tomás, que alguna vez colgó allí, yacía hecho trizas al pie de la pared. Subieron las escaleras sin hablar. Elena los esperaba en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Terminó? Emilio asintió. Elena abrazó a su hijo con una fuerza desesperada, como si quisiera protegerlo de todo, aunque ya fuese tarde para eso. Luego, al ver el cuerpo de su padre sin vida, no gritó, no lloró. Solo cerró los ojos y musitó una oración. La familia se sentó en el comedor. Por primera vez todos juntos, sin secretos, sin mentiras. Elena les contó lo que había vivido de niña, cómo vio desaparecer a Clara sin poder hacer nada, cómo creció bajo el peso de un silencio impuesto. Gabriela compartió lo que su abuela le había dicho sobre los Torres y el rol que, generación tras generación, habían cumplido. Entonces Emilio sacó el diario. Lo colocó sobre la mesa. La marca en su pecho ya no dolía. Pero seguía allí como una cicatriz, como un recordatorio. «Esto no debe volver a pasar», dijo. «Alguien debe asegurarse». Elena lo miró con los ojos vidriosos. Nadie más lo entendería. «No importa, yo lo entiendo». Esa noche el pueblo entero supo del fallecimiento de don Matías. Se dijo que murió en paz, en su cama rodeado de su hija y su nieto. Nadie preguntó más. La casa permaneció cerrada durante días. Gabriela ayudó a limpiar los restos del espejo. Los fragmentos ya no reflejaban nada, ni rostros ni luces. Eran opacos, muertos. Antes del entierro, Emilio regresó una última vez al sótano. La trampilla se abrió sin esfuerzo. El aire seguía húmedo, pero ya no dolía respirar. El círculo había desaparecido. Las jaulas estaban vacías, limpias. Como si alguien hubiese recogido todo, se acercó al altar de piedra.
Allí, donde había encontrado los huesos de Clara, solo quedaba una flor marchita. La tomó en sus manos y por alguna razón sonrió. Sentía que ella, de algún modo, había sido liberada. Al volver a la superficie algo lo hizo detenerse. En la entrada de la casa, el retrato de Tomás estaba allí, restaurado, colgado, pero distinto. Ahora, el niño ya no tenía la mirada vacía. Sus ojos brillaban con una luz tenue, una tristeza antigua, pero también una paz nueva. Emilio no dijo nada. Bajó el cuadro y lo colocó en una caja. No era algo que quería conservar, era algo que debía enterrar. El entierro de don Matías fue sencillo. Pocas personas asistieron. Entre ellas, el padre Emanuel, que se acercó a Emilio con un leve asentimiento. «Lo lograste». «No solo yo», respondió Emilio, mirando a Gabriela y a su madre. El sacerdote le entregó un crucifijo de hierro, idéntico al que llevaba el abuelo. «Guarda esto. Pertenece a quienes entienden lo que la mayoría prefiere ignorar». Emilio lo aceptó sin palabras. Esa noche, la familia comenzó a empacar. No había razón para quedarse. El mal se había ido, pero la casa seguía llena de ecos. Elena decidió venderla. Gabriela regresó con su familia, aunque prometió seguir en contacto. Emilio, antes de partir, subió una vez más a la habitación del fondo. La puerta seguía sellada con clavos nuevos, pero algo en la madera había cambiado. Una grieta pequeña, delgada. Y de ella, una gota escarlata, tibia, descendía lentamente. El viaje de regreso a Buenos Aires fue silencioso. Emilio miraba por la ventana del tren, mientras los paisajes rurales pasaban como un recuerdo cada vez más distante. Elena dormía apoyada sobre su hombro, exhausta. Gabriela se había quedado en San Nicolás, aunque prometieron escribirse. El joven llevaba consigo la caja con los objetos del abuelo, el diario, el crucifijo y una pequeña bolsa de tela que contenía tierra del sótano. No sabía bien por qué lo hacía, pero algo en su interior le decía que debía mantener una parte de esa historia cerca, no por apego, sino por respeto. Instalados en su antiguo departamento, los días pasaron con una calma extraña. Por momentos, Emilio sentía que todo había sido un sueño, que la casa, el espejo, el huésped, eran parte de un cuento oscuro, de esos que se olvidan al despertar. Pero la marca sobre su pecho seguía ahí. No dolía, pero tampoco se borraba. Una tarde, mientras organizaba libros en su cuarto, encontró algo inesperado. Entre las páginas del diario del bisabuelo, escondida, había una hoja suelta. Era más reciente, escrita a mano con otra caligrafía. «Si llegaste hasta aquí es porque lograste lo que yo no pude. El huésped ha sido contenido, pero no destruido. Está sellado, no muerto. Recuerda, el ciclo puede reiniciarse, pero también puede terminarse. La sangre debe decidir». La frase lo estremeció. ¿El ciclo aún podía reiniciarse? Esa noche soñó con la habitación sellada. La puerta seguía cerrada con clavos, pero de las grietas brotaba un líquido espeso, oscuro, que se deslizaba por el suelo. Detrás de la puerta, una respiración profunda, lenta, rítmica. Cuando despertó, supo que algo seguía latente. Tomó el crucifijo del abuelo y lo colgó sobre su cama. Luego decidió encerrar todos los objetos en una caja fuerte, incluida la flor seca que había encontrado en el altar de piedra. Pero antes de hacerlo, notó algo más. El retrato de Tomás había vuelto. No sabía cómo había llegado allí. Estaba apoyado contra la pared junto a sus libros. Lo miró detenidamente. El rostro seguía igual, pero los ojos no. Esta vez estaban vacíos. Llamó a su madre. Ella también se sorprendió. Estaban seguros de haberlo enterrado con el cuerpo del abuelo. No entendían cómo había reaparecido. «¿Lo guardamos?», preguntó Elena con temor. «No, hay que destruirlo». Lo llevaron al incinerador del edificio y observaron cómo el lienzo ardía lentamente. El fuego crepitó como si quemara más que óleo y tela. Un humo oscuro se alzó,
con un olor a madera vieja y algo más, algo que no supieron nombrar. Al regresar, Emilio abrió el buzón. Una carta sin remitente. Al abrirla, encontró una sola hoja. En ella, escrito con letra infantil: «Gracias por dejarme salir. Siempre estaré contigo». El papel cayó de sus manos. Subió corriendo al departamento. La televisión se había encendido sola. La pantalla mostraba estática, y en medio del zumbido una voz infantil: «Emi, ¿me extrañaste?». El joven desenchufó el televisor. Todo volvió al silencio. Pero entendió lo que esa carta significaba. La puerta había sido cerrada, sí, pero algo había cruzado antes del final. No era el huésped completo, era solo un fragmento. Suficiente para recordar, suficiente para regresar. Desde la llegada de aquella carta, Emilio no volvió a dormir con tranquilidad. Cada noche traía consigo un nuevo sobresalto: pasos en el pasillo, objetos fuera de lugar, susurros que no venían de ninguna parte. Al principio pensó que su mente le jugaba una mala pasada, que eran residuos del trauma, fantasmas psicológicos, pero no tardó en entender que lo que sentía era real. La presencia era sutil. No invadía, no atacaba, solo estaba allí, observando, esperando, y cada día parecía volverse más sólida. Gabriela lo llamó días después, preocupada. «No puedo dejar de pensar en la casa, en la puerta, en lo que vimos». «Yo tampoco», respondió Emilio, «y creo que algo cruzó antes de que se cerrara». Gabriela guardó silencio. «Mi abuela decía que algunas entidades no necesitan cuerpo entero para influir, solo una grieta, un eco, y tú fuiste el canal». Esa noche, Emilio volvió a soñar con el niño del retrato, pero esta vez no lo observaba desde un lugar lejano. Estaba a su lado, le susurraba al oído: «No cierres la puerta, Emi. No estamos solos». Despertó gritando. Elena corrió a su cuarto desesperada. «¿Qué pasa?». Emilio no respondió de inmediato. Solo señaló el espejo del armario. Se movió. Me miró. Con mi cara. Elena se cubrió la boca. Lloró en silencio. «¿Aún está aquí?». «No lo sé. Pero algo sí». Decidieron entonces buscar el diario una vez más. Elena había querido deshacerse de él, pero Emilio lo había escondido. En sus páginas encontró una última inscripción, escrita a lápiz, casi invisible: «Si no puedes sellarlo, transfórmalo». No había más detalles. Emilio y Gabriela comenzaron a investigar. Contactaron al padre Emanuel, quien accedió a verlos en secreto. Él revisó las páginas con detenimiento. «Esto puede referirse a una transmutación espiritual», explicó. «No destruir la entidad, sino reconfigurarla. Canalizar su energía en otra forma». «¿Como un exorcismo?», preguntó Gabriela. «No exactamente, más como reprogramarla, darle un propósito distinto». Emilio sintió un escalofrío. «¿Y cómo se hace eso?». «Con memoria, con historia, con verdad, lo contrario del miedo. Hay que despojarla de su forma y volverla parte del linaje, no una amenaza, sino una advertencia». Regresaron a casa con más preguntas que respuestas, pero Emilio tenía una idea. Tomó una hoja, una pluma, y empezó a escribir. No un ritual, una carta, un relato, toda la historia, desde el primer día que pisó la casa hasta la última noche frente al espejo. Lo escribió todo: su dolor, su miedo, su resistencia, su decisión, lo que vio, lo que escuchó, lo que eligió no permitir. Luego tomó una caja. Dentro colocó el diario del bisabuelo, el crucifijo, un trozo del retrato quemado y la carta. Al día siguiente, volvió a San Nicolás. Solo. Elena no lo acompañó. Gabriela lo esperó en la estación. Juntos caminaron hasta la antigua casa Torres, ahora deshabitada, con las ventanas tapiadas y el portón oxidado. Saltaron la reja. Entraron por la cocina. Todo seguía igual. El polvo, los ecos, las sombras. Subieron al segundo piso. Frente a la puerta sellada, Emilio abrió la caja,
Colocó los objetos frente a la madera y leyó la carta en voz alta. No te odio, no te temo, pero no serás parte de mí. Serás historia. Y solo eso. Colocó la caja a los pies de la puerta. Cuando se dieron vuelta para irse, escucharon un leve suspiro detrás. Gracias. Emilio sonrió. No sabía si era real, si había sido su imaginación, pero se sintió libre. Mientras caminaban hacia el portón, Gabriela le tomó la mano. ¿Y ahora? Ahora seguimos. Pero sabiendo lo que llevamos dentro. Y sin mirar atrás, salieron de la casa. Años después, Emilio caminaba por una avenida de Buenos Aires, ya adulto, con pasos seguros y mirada serena. Su vida había seguido adelante. Estudiaba historia en la universidad, vivía solo en un pequeño departamento y mantenía correspondencia regular con Gabriela, quien ahora era escritora. Aquella tarde, al llegar a casa, encontró un paquete en la puerta. No tenía remitente, solo su nombre, escrito con tinta roja. Lo abrió con cautela. Dentro, un marco de madera envuelto en tela gruesa. Lo desenvolvió con manos tensas. Era el retrato. El mismo niño, Tomás, pero no como antes. Ahora su expresión era otra. Sonreía, y sus ojos, por primera vez, parpadeaban. Emilio sintió un frío antiguo recorrerle la espalda. El aire pareció volverse más denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración por un instante. Se levantó, colgó el cuadro en la pared y lo miró de frente. «No voy a huir», dijo en voz baja. «Si aún queda algo de ti aquí, será mi responsabilidad». Esa noche el viento silbó fuerte contra las ventanas, pero no trajo voces, ni ecos, ni sombras, solo un silencio firme, como si el tiempo hubiese aceptado la decisión. Elena, por su parte, encontró finalmente paz. Había comenzado terapia, retomado sus pinturas y vivía cerca de Emilio. Ambos hablaban sin miedo del pasado, como una herida que ya no sangraba, pero que merecía ser recordada. Un día, al revisar el fondo de un armario, Emilio encontró una caja olvidada. Dentro, los fragmentos del espejo roto. No reflejaban nada, pero tampoco absorbían la luz. Solo estaban ahí, como testigos. Decidió enterrarlos junto al diario, en un terreno apartado, sin ceremonias, sin rituales. Solo memoria. El tiempo pasó. Gabriela publicó un libro, La casa de las puertas cerradas. Una obra de ficción, según decía la portada. Emilio fue el primero en leerlo, y al llegar al final, una frase lo estremeció. Ninguna puerta se cierra para siempre, solo cambia de guardián. Cerró el libro con cuidado y miró el retrato colgado frente a él. Tomás seguía allí, inmutable, silencioso. Pero ya no era una amenaza, era una advertencia, una que él había elegido llevar. ¿Te ha atrapado esta historia? Entonces suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Tu apoyo nos permite seguir explorando los rincones más oscuros del alma humana y de las casas donde el tiempo se detiene. Y si aún no lo has hecho, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo para continuar esta travesía. Otra historia te espera, quizá más cerca de lo que imaginas.